Bueno, continuando, hermanos, ya tienen ustedes notas que pueden seguir en esta mañana. Y llegamos muy apuradamente al segundo punto de nuestra amistad con Dios, y ahora entramos en la parte tercera, que dice que la amistad con Dios está por encima de cualquier otra amistad. No se negocia. La amistad con Dios no se negocia. O alguien podría decir no se negocia, pero no se negocia, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, solicitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para continuar, Señor, con esta charla, con esta plática, esperando, Señor, que nos ilumines a cada uno y que podamos recibir de tu palabra, Señor, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, dice que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. En los versículos 37 y 38 textualmente dicen de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 apoya esta palabra, porque dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos tripartistas, ¿verdad? Y tenemos que amar a Dios en forma íntegra con todo nuestro ser, con lo espiritual y con lo físico. En Lucas capítulo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es un texto de controversia. Este texto ha escandalizado y lo sigue haciendo a muchos por causa de la palabra aborrecer. ¿Cómo es posible que yo tenga que aborrecer, odiar a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, para poder ser digno de amar a Dios? Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y hermanos, aborrecer en el griego, miseo, que viene de misos, que quiere decir aborrecido, odiado, quiere decir detestar. Pero hay una segunda acepción: amar menos. Amar menos. Y esto es lo que dice la concordancia de Strong en español. Ya está el hebreo en español, hermano. El hermano, ya le ganaron el punto al hermano Marcos. La concordancia de Strong nueva que está saliendo, la que salió en inglés, ahora sale hebreo español, griego español, con toda una concordancia completísima. Ya está en circulación por parte de Editorial Caribe. Y en el número 3404 tenemos la definición de esta palabra aborrecer. Es decir,
Interpretando a la luz de este sentido del griego, el texto de Lucas 14:26, podemos decir: si alguno no ama menos a su padre, si alguno no ama menos a su madre, si alguno no ama menos a su mujer e hijos, si alguno no ama menos a sus hermanos y hermanas, si alguno no ama menos a su propia vida, menos que a mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces ya la cosa ya se esclarece un poquito mejor, ¿verdad? Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que tenemos que amar menos a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, menos, ¿verdad?, para poder amar más a Dios. Y luego lo aclara Mateo 10:37 cuando dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Aquí está la cosa bastante clara. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea que la clave está en amar menos o en amar más. Amar más a Dios y a todos nuestros seres queridos, no importa de quién se trata. Por eso, hermanos, la amistad con Dios no se negocia. No se negocia. No es cuestión de que primero voy a amar más a mi familia que a Dios, no. Dios exige, y uso la palabra exigir, porque eso es lo que Dios hace. Dios exige que se le dé el primer lugar. Él no quiere segundos lugares. No quiere segundos lugares. Él quiere el primer lugar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes aquí en lo que dice Juan capítulo 21? Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15 dice, en aquella ocasión cuando le preguntó a Pedro: ¿me amas más que a estos? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como Pedro lo negó 3 veces, pues algunos dicen: bueno, aquí está la restauración de parte del Señor. Dice, le hace la pregunta 3 veces, fue su penitencia, por decirlo así, ¿verdad? Ok, me negaste 3 veces, ahora tienes que confesar que me amas 3 veces. Que me amas 3 veces. Pero dice: ¿me amas más que estos? Algunos piensan que se refería a los que estaban ahí alrededor, pero otros piensan que se refería a los peces, al trabajo del pescado. De todas maneras, Dios allí le dijo: ¿me amas más? Y desgraciadamente, hermanos, nosotros los pastores, nosotros los líderes, nosotros los que estamos en algún lugar privilegiado en la obra del Señor, no amamos más a Dios. Yo me acuerdo que un hermano predicador allá en Chihuahua le dio un acelerón a su mensaje para terminar pronto, porque estaba por empezar el partido de fútbol americano del Cazón. Le dio un acelerón para terminar, para poder estar al principio del partido de fútbol americano. Le interesó más el partido que su trabajo de la predicación. ¿Quién sabe de qué se perdió la congregación de lo que pudo haberle dicho a través de ese siervo, ¿verdad? A través de ese líder a la congregación, por acelerar el tiempo.
veces, hermanos, faltamos a nuestras responsabilidades porque tenemos una reunión no sé con quién, o tenemos algo no sé con qué, y así sucesivamente, y descuidamos lo que es primero. Y lo que es primero es primero. Este es el primero, dice el Señor, este es el primero y grande mandamiento. Cuando obedecemos al primero y grande mandamiento, hermanos, estamos cumpliendo los 4 de los 10 del decálogo. Porque el decálogo se divide en 2 partes, es una escuadra. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra devoción hacia Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra devoción hacia nuestro prójimo. Con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de la manera como sea nuestra relación con Dios, va a ser nuestra relación con nuestro prójimo. Si estamos mal con Dios, la relación con todos los demás va a ser un caos, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo divino. Verticalmente no estamos siendo sostenidos por el poder de Dios para poder ministrar horizontalmente. Entonces, importantísimo, ¿cuánto mide su amor con Dios? ¿Cuánto? ¿En centímetros o metros? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto calor tiene su amor con Dios? ¿Cuántos grados? ¿Rompe el termómetro? ¿Salta el mercurio porque sube demasiado? Qué bueno, ¿verdad? Eso debe ser. ¿Cuánto pesa su amor para con Dios? ¿Cuántos kilos pesa? ¿Cuántos kilos pesa? Podemos medir el amor que le tenemos a Dios, ya sea midiendo el amor que le tenemos a nuestra esposa, ya sea midiendo el amor que le tenemos a nuestros padres, midiendo, pesando o en grado, midiendo el amor que le tenemos a nuestros hermanos de sangre, midiendo el amor que le tenemos a nuestros amigos y compañeros, o midiendo el amor que le tenemos a nuestros hermanos en la fe en nuestra propia iglesia. Es más, pesa más el amor que le tengo yo a mi esposa que le tengo a mi Señor. Si yo amo más a mi esposa que a Dios, si yo amo más a mis hijos que a Dios, si yo amo más a mi prójimo que a Dios, cuidado. ¿Por qué? El que no ama menos, ¿verdad?, a sus seres queridos que a mí, dice, no es digno de mí, no somos dignos. Porque nosotros a veces queremos servir a Dios pues como se nos da la gana, ¿verdad? Bueno, si Dios se conforma con el tiempo que doy esta misión, no es para pero a ver, aunque no lo decimos con palabras, pero en nuestros hechos sí lo profesamos, porque Dios debe de conformarse con el tiempo que nosotros le damos, y si no se conforma, allá es. A veces así pensamos, pero no debe ser. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos el más excelso amor para Él, el mayor tiempo para Él, la mayor dedicación para Él, porque Él así lo quiere, porque saben ustedes que no somos de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros, hermanos. Somos propiedad de Dios por creación y somos propiedad de Dios por redención. Él nos compró, somos 2 veces propiedad de Dios. Ya no somos de nosotros mismos, estábamos perdidos y Él nos alcanzó por su misericordia, Él nos compró con su sangre preciosa, y porque somos propiedad de Dios, Dios exige con lo que es de su propiedad lo que Él quiere y lo que Él manda, y tenemos que ser obedientes. No decimos, Señor, aquí estoy delante de ti, haz de mí lo que quieras.
Pero luego cuando salimos del altar, pues vamos y nosotros hacemos lo que se nos da la gana, diferente a lo que nosotros le dijimos a Dios. Queridos hermanos líderes, nuestro amor y nuestra amistad deben de ser equilibrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios reclama en primer lugar que no se nos olvide si queremos ser líderes de éxito, que no se nos olvide. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, y esto lo dice en Tito 2:14, en Apocalipsis 5:9, somos propiedad de Él. De esta relación con Dios, hermanos, dependen todas las demás. De nuestra relación con Dios dependen todas las demás. Este es el cimiento del líder cristiano. Aquí está la clave para un ministerio de éxito. La relación con Dios, importantísima, primordial. Ahora vamos a considerar la amistad con su esposa, la amistad del líder cristiano con su esposa. Sigue en el bosquejo que le dimos, ¿verdad? La amistad con su esposa. Cantares, capítulo 1, Cantares, capítulo 1, ahí lo tienen ustedes en sus notas, versículos 9, dice, ¿perdón? Pues trajeron, entonces, ¿qué pasó con la nota? ¿No se la repartieron? ¿Qué pasó con Daniel? Bueno, pues por ahí va a venir Daniel con las notas, ok, perdón, porque era... ¿No ha venido el hermano Juan, qué? ¿El tesorero? ¿No ha venido? Sí, presente. No, pero el otro hombre, ¿no trajeron las notas? Sí, porque... bueno, por aquí deben de estar algunos... Ok. Cantares dice, capítulo 1, versículo 9, hermanos, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Amiga mía, la esposa es una amiga, debe ser una amiga. Con la esposa debe existir una amistad. Con la esposa debe existir una amistad. Por ejemplo, el versículo 15 del mismo capítulo dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. Le vuelve a llamar amiga mía. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Algo muy especial. No tiene ojos para otra mujer nomás que para su amiga, para su esposa. Es importante que los líderes, los pastores, tengan eso en cuenta. Y hermanos, la amistad con la esposa se conserva amándola. Hay que amar a la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25. Hay que amar a la esposa porque la esposa espera que la amen o que las amemos. Efesios capítulo 5, en los versículos 25 al 33, dice de la manera siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos.
el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero fíjense ustedes qué clase de amor pide aquí Dios. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue que amó Cristo a la iglesia? Hasta morir por ella, ¿verdad? Hasta morir por ella. Entonces, este es el tipo de amor que Dios espera que nosotros ejerzamos con nuestras esposas, amándola de una manera muy especial, muy particular. La cultura que vivimos ahora a veces no las mujeres cuando están nuestras esposas dicen la verdad, no se quieren agradar a los que hacen con la verdad. Allí los niños se preguntan, ¿qué es lo que aman? Aunque esté diciendo la verdad, y la fe de uno es su amiga y nuestra, la verdad Pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. uno ama con la voz, más hermano, ya, y después porque es que hay una cosa, es que hay un misterio cuando la esposa se casa con el esposo y viceversa. Dice que hay una función. Hay una función. Dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Las matemáticas de la Biblia son diferentes a las de Pitágoras. Las matemáticas con Pitágoras dicen 1 más 1 son 2. Pero las matemáticas bíblicas dicen 1 más 1, 1. Son diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender tanto los esposos como las esposas. Y desgraciadamente los matrimonios fracasan porque el esposo y la esposa quieren conservar su individualidad en el matrimonio. Y eso es un error. Cuando la pareja conserva su individualidad en el matrimonio, quiere decir que cada uno jala por su lado, es problema. Es problema. Por eso es que dice la Biblia que ya no son más dos, sino una sola carne. Y como dice Pablo en su recomendación, algunos obreros deben de ser de un mismo sentir. De un mismo sentir. Ocupando cada uno el lugar que le corresponde de acuerdo con la orden jerárquica que Dios establece en la palabra de Dios, para que no haya problemas, Entonces, Pablo dice, esto es un misterio, pero no difícil de realizar. De todas maneras, dice aquí que el hombre debe de amar a su mujer, a su esposa. El texto que leímos da recomendaciones también para la señora, ¿verdad? Pero estamos hablando de líder y su amistad con su esposo. No estamos hablando de una lideresa y su amistad con su esposo, no estamos hablando de líder y su amistad con su esposa. Debe de amarlo. Y en segundo lugar debe de amarlo, este amor debe de ser, o esta amistad debe de ser sin violencia. Sin violencia. En Colosenses 3:19, dice, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero es igual a violento. No seas violento con ella. No quieras barrer el piso con tu esposa.
clavan las pies, ¿verdad? No hay que ser áspero con ella, hay que estar sí, suavecito, ¿no? Suavecito. A la tabla cepillada le pasa la mano, ¿verdad? Está suavecita, ¿verdad? Está lisita. Con delicadeza. En tercer lugar, con delicadeza. En 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense ustedes hasta dónde llega la cosa. Hay que mantener buena amistad con la esposa para que las oraciones no sean estorbadas, para que la comunión con Dios no se vea interrumpida. Hay que tener buena relación con la esposa. En las conferencias el hermano Machea, cuando se refería a la mujer, dice: vivir con ella. Hay que vivir con ella, no vivir de ellas. Es diferente. Frágil. Sí, la mujer es frágil. Es muy susceptible, ¿verdad? Muy delicada. Bueno, pero en términos generales hay sus excepciones, como en toda regla, ¿verdad? La regla tiene sus excepciones, pero nunca la excepción es la regla. Eso es muy importante. La regla, toda regla tiene sus excepciones, pero nunca la excepción es la regla. Entonces hay que tratarlas, a las mujeres hay que amarlas sin violencia y con delicadeza, con fidelidad. A ver, hermano. Bueno, puede ser, porque fíjate, si la Biblia te dice que debes de amar a tu mujer hasta la muerte, que debes de estar dispuesto a morir por ella, pues no andas muy, como luego dicen aquí en mi tierra, no andas muy errado. ¿O es comparativo? Sí, es comparativo. Sí, porque muchos dicen también que el amor de la madre es parecido al amor de Dios, que todo lo sacrifica. También eso es otro detalle, ¿verdad? Es otro detalle, porque el marido representa la ley, no. Aquí nomás ni chicharrones truenan, ¿verdad? Hermanos, con fidelidad, porque Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Desgraciadamente, hermanos, conocemos historia de muchos líderes que han fallado en este punto, que se han metido con sus secretarias, que se han metido con su superintendente de escuela dominical, y que se ha metido con la mujer de otro hermano de la iglesia, ¿verdad? Tenemos desgraciadamente el testimonio del hermano Jimmy Swagger, ¿verdad? Un líder tremendísimo, pero yo conocí una persona allí en Chihuahua que era pastor de una iglesia bastante prominente y se metió con su secretaria y le engendró un hijo. A veces el líder tiene problema con la falda, pero debe de ser fiel a su esposa. Debe de ser fiel a su esposa, el líder. Ni siquiera, por eso el Señor Jesucristo sancionó el pecado de adulterio y lo hizo mucho más difícil, porque dijo: ya no es cuestión de que llegues al hecho, es cuestión de que mires para codiciar. Y cuando el líder empieza a codiciar a las hermanitas, cuidado, porque luego ya puede dar el segundo paso, y luego si hay correspondencia, pues la cosa se complica, ¿verdad? Entonces, con fidelidad. Actualmente también muchos
lo dice para presentarla mancha, ¿verdad? Entonces, si un esposo quiere tener cuidado con su esposa, pues primero tiene que cuidarse del mismo para poder demandar de su esposa lo mismo que él quiere. Porque aquí en México se acostumbra, no hablando de los creyentes, pero por ejemplo aquí no es malo que el hombre se tenga muchas mujeres. Pero cuando la mujer llega a tener otro marido, vuelve viviendo en el cielo. No le dan la misma libertad. Y a lo que me refiero yo es hermano, que para que pasa más un poco la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, y el reclamo de la esposa es, oye, yo sé, pero hay prioridades. Porque estamos teniendo más relaciones con una mujer que no nos pertenece, que es esposa de Jesucristo. Y que es verdad, si tenemos una relación con Cristo, y vemos bien la familia o esposa. Por eso hay prioridades. El líder tiene que tener sus prioridades. Ya vimos primero que debe de tener su prioridad con Dios. Amar primero a Dios más que a todos, pero no debe de descuidar. No debe de descuidar su familia, no debe de descuidar sus hijos, no debe de descuidar su esposa. No. Por eso hablaba yo de algo equilibrado. Algo equilibrado de acuerdo, como el mismo Señor nos pide a todos, sin descuidar. Porque podemos convertirnos en candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Porque hay líderes que tienen éxito tremendo en la iglesia, pero tú no trabajas con la familia, tus hijos andan por sin ningún rumbo, porque los tienen descuidados. No han sido pastores de su propia familia, y debe de ser equilibrado para que no haya problema, para que no haya conflicto. Por eso aquí, en tercer lugar, la amistad con los hijos. Aparte de la amistad con la esposa, ahora la amistad con los hijos. Yo oí a un predicador que me gusta mucho escucharlo, a Hugo, en el canal 41, de Iglesias, por tarde. Me impresionó mucho y casi lo he puesto como norma, precisamente en relación con la exigencia de la familia y de la iglesia. Y entonces él se preocupaba demasiado por su familia, se preocupaba demasiado por las cosas de sus hijos, de su esposa, de todo. Y entonces llegó un momento en que Dios le habló y le dijo, mira, ocúpate de mis cosas. Le digo yo a él, ocúpate de mis cosas, que yo te voy a ocupar. Mientras tú te ocupas de mis cosas, yo me voy a ocupar de. Es decir, ministralos, pero no te preocupes demasiado, no estés queriendo estar en cada punto de tu vida. Ellos tienen que hacer su propia vida, y yo me encargo de cuidarte a tus hijos y tú te ocupas de mis cosas. Ese es el lema, y me parece bueno cuando se mantiene en equilibrio, ¿verdad? Ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. No te preocupes, o sea que no te ocupes anticipadamente, porque muchas veces nosotros nos ocupamos anticipadamente de muchas cosas. Eso es ocuparse anticipadamente de una cosa. Bueno, la amistad con los hijos. Para no tener problemas con los hijos y para conservar la amistad con los hijos, tenemos que tratarlos bien. Tenemos que tratarlos bien, sin provocación. Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? No provoquéis a ira a vuestros hijos, y muchas veces somos culpables de provocarlos a ira, hermano. A veces nuestros hijos están tranquilitos y nosotros los provocamos, porque nos da cosa verlos tranquilos, nos da cosa verlos apacibles, nos da cosa verlos así, ¿verdad? En paz. Y vamos y nosotros les picamos, los molestamos y los hacemos que empiecen a tener problemas con nosotros. Segundo lugar, sin exasperarlos.
¿Qué dice Colosenses 3:21? ¿Qué dice Colosenses 3:21? La palabra exasperar quiere decir irritar, enfurecer, dar gran motivo de enojo. Por eso no debemos exasperar a nuestros hijos. Tienen una naturaleza pecaminosa como la de nosotros, tienen un viejo hombre como nosotros. Y a veces si nuestros hijos no son tan consagrados, no son tan espirituales, y nosotros como pastores que debemos de ser espirituales, ¿verdad?, vamos y los exasperamos, entonces empieza la fricción con nuestros hijos. Y hay muchos líderes, hermanos, que desgraciadamente no tienen buena relación con los hijos. Tienen muy buena relación con la iglesia, tienen muy buena relación con los diáconos, tienen muy buena relación con todos los oficiales de la iglesia, pero con los hijos no tienen relación, no tienen buena relación. En cualquier momento, en cualquier oportunidad que tienen, les están llamando la atención en público, los están avergonzando, les están diciendo cosas que debieran decir a solas en su casa, pero los exasperan, los irritan, los enfurecen, y entonces a veces nos sorprendemos de la reacción de los hijos, pero es que nosotros a veces tenemos la culpa como padres. Yo tengo una carta que quiero leerle de uno de mis hijos, que me escribió ahora para el Día del Padre, y se la voy a leer porque tiene un cierto contenido, yo creo que puedo compartir con todos ustedes. No sé qué hacer con el extraño sentimiento de ser padre. Se trata de actuar en situaciones nunca antes vividas, con la firme creencia de que todo deberá de ser mejor por tal y su cual concepto para los hijos. Y me lo digo. Creo comprender en ocasiones a mi padre con tal responsabilidad. Tengo una infancia llena de recuerdos de preceptos y reglas, no gratas en muchas ocasiones porque yo creía saber todo. Era un tonto, pero ahí estaba mi padre para ayudarme a comprender el mundo y lo importante de la necesidad, no solo de percibir, sino conocer a Dios verdadero. Mi padre tenía pocos preceptos, pero no por eso insuficientes. El valor de la verdad ante todos, ejemplo con el cual estudió a todos es uno de ellos. No recuerdo siquiera alguna ocasión en que él contara alguna mentira. Sé que las ha dicho, porque es humano. Pero el no recordar de esto ha marcado en mí una línea que he tratado de seguir con resultados un tanto o cuanto poco satisfactorios hasta ahora, aunque existen. Otro concepto es la fidelidad de Dios. Si uno está con el Creador, ¿qué más puede pedir uno? He sentido la presencia de Dios en todos los casos, no siempre le hago caso, por eso cuento con algunas experiencias. Tengo la duda de que estaré haciendo yo buen papel con mis hijos, no sé si me estoy esforzando lo suficientemente para transmitirle lo que necesitan, si son los valores, si es el ejemplo, si son las obligaciones que les asigno, no lo sé, pero quiero pensar que estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. El día de hoy estuvo David, mi pequeño, conmigo, se quedó a ayudarme en la mañana, me tomó de la mano y estuvimos reposados juntos. El simple hecho de mirarlo, ver que está vivo, me hace la gracias a Dios. Laura Martín, otra hija, me escribió una carta, dibujó un avión porque dice que casi no estoy y que había muchos y me quiere tanto. Describo diariamente decenas de comunicados y páginas completas de proyectos y de cuestiones que tienen que ver con mi trabajo. No tengo problema para hacerlo, él es un ejecutivo, es decir, que quiere en computación. Y tiene una maestría, tiene un doctorado. Está muy bien. Por eso dice que no tiene problema para escribir proyectos. Qué difícil es expresar que el agradecimiento a un padre no brota de la línea tan fácilmente pues, entre palabra y palabra, el sadismo de recuerdos que detiene el constante equilibrio de los sentimientos. Honra a tu padre y a tu madre del primer mandamiento con promesa te dice, no creo estarlo haciendo. Es decir, no he hecho nada especial con mis papás. Solamente les digo que he tratado de ser un hijo y que he tratado de vivir lo que pienso y que amo a Dios y a mi familia. Lamento en ocasiones no estar de acuerdo con mi padre en la manera de expresarme. Abogado de
hacía mi papá que yo debería de haber sido. Bueno, para empezar, creo que esto lo decía porque le provocaba bastantes problemas con mi manera de ser. Algún día mis hijos, la única también me escribieron algo que me decía que ellos quieren vivir su vida y que ha sido suficiente lo que ese lado. Quisiera ser un buen padre para ellos. No soy un hijo modelo, ni siquiera es más gracioso. Solamente este día quisiera decir a mi papá que le agradezco mucho todo el tiempo que me dedicó, los largos viajes que emprendía para traer el pan a la casa, lo mucho que le costó dar estudios, así como mis hermanos, los regalos, los innumerables consejos, ¿por qué no? Los castigos. He quedado marcado para toda mi vida con el carácter de mi padre, diluido en la personalidad de Dios. Se piensa que este día debería ser perenne, pero que todos los días debería uno acordarse de sus papás, pero ¿por qué no escribirlo hoy? En la distancia que actualmente hay en la relación que tengo con mi padre, solamente 15 hijos tratando de reencontrarse a sí mismo, no es nada nuevo, aunque quisiera que mi papá sepa que lo llevo en mi mente cada día, indeleble en los actos que realizo y en las decisiones que tomo. No expreso en la misma manera ante esos actos y esas decisiones tal como él, a su pesar, pero al menos tengo la noción de que lo realizo con la convicción y de que manera honesta conmigo mismo. Le ruego a Dios que me dé fuerzas para ser un buen padre tal como él lo hizo, tal como él le dio fuerzas a él, y que al menos pueda yo ser tan bueno como él lo fue para mí. Le pido a Dios que me siga conservando a mis hijos con salud y con vida, y que ellos puedan, mientras vivan, conocer al Dios verdadero que me mostró el abuelo de ellos, mi papá, padre. Y luego dice a don Jorge, respetuosamente, con todo cariño, su hijo David. La amistad con los hijos es importante. Es importantísima la amistad con ellos. A veces usted como padre, como líder de la familia, tiene que sacrificar alguna cosa para poder mantener un buen ambiente con la familia. Yo creo que ahora sí el tiempo ya se acabó, ¿verdad? Un minuto si acaso. ¿Podemos seguir? Bueno, tenemos la amistad con los padres. Tenemos la amistad con los padres. Todos nosotros somos hijos. Aparte de que somos padres, de que somos líderes, de que somos pastores, todos nosotros somos hijos. Entonces la amistad con los padres es importantísima también. Tenemos que obedecerlos en el Señor. Obedecerlos en el Señor. Si nosotros tenemos padres ancianos y ya nosotros tenemos canas, ya estamos viejos, no por el hecho de que seamos viejos. No podemos oír el consejo de un padre, y más si es un padre cristiano. Por eso dice, si ese padre te dice algo en el Señor, por ejemplo, tenemos a un Moisés obedeciendo, entre comillas, la voz de un padre político, y dándole un consejo tan atinado, y el gran líder de unos 3 millones de habitantes, unos 3 millones de gente, le hizo caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que estaba llevando toda la carga y le dijo gente, oye, pues ¿qué estás haciendo? Te vas a morir. Delega responsabilidades en todas las demás y que traigan aquí los asuntos de más difícil solución. Y Moisés sintió que era la voz de Dios a través de su suegro y la puso en práctica y le fue bien. Ahora se está propiciando, ¿verdad?, de que se valoren a los padres, de que se valoren a los ancianos por la experiencia, por los consejos que pueden dar. El gobierno mismo está pugnando porque se tomen en cuenta a los viejitos, y nosotros como hijos debemos de tomar en cuenta a nuestros viejitos, a nuestros padres, por mucha edad que tengamos. Y debemos, en segundo lugar, debemos honrarlos, porque es el 5º mandamiento de la ley de Dios con promesa. En Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento viene
del libro de Deuteronomio, del capítulo 5, versículo 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso dice el apóstol Pablo que es un mandamiento con promesa, porque la promesa consiste en que si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, como Dios nos ha mandado, entonces nuestros días se prolongan sobre la tierra, es decir, nuestros años. Podemos vivir una larga vida si nosotros estamos bien con nuestros padres, si la amistad con nuestros padres es buena, y si cuando ellos necesitan de nosotros, nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a estar con ellos, y si tienen alguna necesidad económica, desde luego, ayudándoles con el sustento diario, pues estamos honrándolos. Honrar no solamente quiere decir respetarlos, honrar no solamente quiere decir estar pendiente de lo que les hace falta, sino también honrar a nuestros padres quiere decir que estemos siempre listos para ayudarles en cualquier necesidad que ellos confronten. Ahora bien, pensemos también en nuestra amistad con nuestros hermanos de sangre, es decir, con los hijos de papá y mamá. En primer lugar, debemos de conservar la armonía entre nuestros hermanos. El Salmo 133 dice claramente en el versículo 1 de la manera siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, que no tengamos dificultades, que no tengamos celos, que no tengamos problemas por ningún motivo. Muchas veces los hermanos, especialmente los que son menores, pues tienen celos del hijo mayor, y también a veces el hijo mayor tiene celo de los hijos menores, porque desgraciadamente a veces hay padres que muestran una distinción muy marcada por alguno de los hijos, en lugar de mostrarse parejos en el amor que le prodigan a cada uno, para que ninguno se queje, para que ninguno diga: no, mi papá aprecia mejor a fulano de tal y a mí me desprecia, a mí no me toma en cuenta, a mí pues me hace a un lado, etcétera. Pero nosotros como hermanos, si tenemos hermanos o hermanas, debemos de procurar la armonía entre todos, y desde luego esa armonía debe de prevalecer por encima de cualquier diferencia. En segundo lugar, la armonía debe de permanecer para no perder la bendición de Dios, porque en el mismo Salmo, en el versículo 3, en la segunda parte, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es bueno que nosotros habitemos con nuestros hermanos de sangre, con nuestros hermanos carnales, en armonía, para que Dios nos envíe allí una bendición muy especial, y como dice este versículo en su segunda parte, nos envíe Dios vida eterna. Es bueno tener buena armonía entre nuestros hermanos. Es bonito cuando todos los hermanos se juntan con los padres. Es bonito cuando todos los hermanos estén en comunión. Yo conocí a un hermano pastor de la Iglesia de Cristo que todos los meses se reunían los papás con los hijos de una manera muy particular. Y en esa reunión
pues no solamente pues comían, no solamente se trataban, sino que inclusive si alguien de la familia tenía algún problema de cualquier índole, pues ellos estaban listos para que entre todos solucionaran el problema del necesitado. Es una cosa muy bonita cuando esto así se lleva al cabo. Por otra parte, tenemos que pensar también en nuestra amistad con nuestros amigos y compañeros pastores. Es importante que el pastor, que el líder, tenga amigos, pero amigos de verdad. Y a veces, entre los mismos pastores, puede uno tener un amigo, alguien muy especial, en quien confiar, con quien platicar, con quien tratar asuntos no solamente del pastorado, sino también de la familia, ¿por qué no? Pero esa amistad con nuestros amigos debemos de tener cuidado de no traicionarla. Es muy importante no traicionar a nuestros amigos. En el Salmo 55, en el versículo 12 al 14, leemos lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué terrible de veras cuando un amigo, o que parece ser un amigo, nos traiciona. Qué terrible es cuando esa persona a quien nosotros le hemos confiado algún secreto, o en el que confiamos como un amigo verdadero, nos traiciona, habla mal de nosotros, nos difama, o en fin, hace cosas que nos perjudican o que pueden perjudicar inclusive a nuestra familia. No debe de ser así. Recordemos que el Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos y entre ellos supuestamente había uno que parecía amigo, pero sabemos pues que Judas al fin lo entregó, lo traicionó, y de veras pues es difícil soportar, como dice aquí el Salmo: hubiera yo soportado la traición si hubiera venido de un enemigo, pero no de un amigo, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice el versículo 12, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, al parecer íntimo mío, dice, mi guía y mi familiar. Qué terrible. En segundo lugar, la amistad con nuestros amigos debe de ser sincera. Debemos de amarnos de corazón. En Juan capítulo 15, versículo 12 y 13, dice lo siguiente, hablando el mismo Señor Jesucristo. Versículos 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando hay verdadero amor entre amigos, cuando hay verdadera amistad entre amigos, pues está uno dispuesto, o debe uno estar dispuesto a inclusive a poner su vida por ese amigo. También debemos de tomar en consideración nuestra amistad con nuestros hermanos en la fe, en nuestra propia iglesia. Es importante que el líder, es importante que el pastor tenga amigos en la iglesia, porque pues es el pastor, está pendiente de sus necesidades espirituales y muchas veces físicas y económicas. Entonces es necesario que el pastor pueda tener amigos en la iglesia. Primero, amigos con sinceridad. En segundo lugar, con fraternidad verdadera. El pastor, el líder, debe de ser amigo de todos.
debe de tener amistad con todos, aparte de Dios. No es cosa fácil de lograrlo y mucho menos de mantenerla. Sabemos que el pastor pues no necesariamente le cae bien a todos. A veces a unos cuantos nada más y otros están en contra de él, están en contra de sus mensajes, están en contra de cómo hace el trabajo, están en contra inclusive a veces de su familia y así sucesivamente. Hay gente que no está a gusto con él. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 9 al 10, nos dice de la manera siguiente, Romanos 12, del 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor debe de ser pues sincero, sin fingimiento. En el amor no debe de existir la hipocresía. Si de veras se estima a una persona, hay que mostrárselo. Y ese amor hay que mantenerlo por encima de cualquier diferencia. En Hebreos capítulo 13 podemos leer otro versículo que dice: permanezca el amor fraternal. Es decir, el amor fraternal no debe de acabarse por ninguna razón. Por eso en Romanos también, en Romanos capítulo 12, en el versículo 17 y 18, leemos lo siguiente. Versículo 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. Habrá ocasión en que eso no es posible, pero que esa imposibilidad no dependa del líder, que esa imposibilidad no dependa del pastor, que esa imposibilidad dependa de los hermanos o de las otras gentes, pero el líder debe de mantenerse firme y nunca debe de tomar venganza. El líder nunca debe de hacerle daño a otro para cobrarle la ofensa recibida, sino que debe dar, como dice la Biblia, debe dar lugar a la ira de Dios, porque el Señor dice: yo pagaré, mía es la venganza. Así que en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa del líder, debe estar en paz con todos los hombres. Porque cuando hay paz entre dos o más personas, hay amistad. Cuando hay paz entre dos o más personas, hay armonía. Voy a leerles unos versos que he hecho con motivo de este tema de líder y sus amistades. Y por cierto que el título de esta poesía se llama La amistad y dice lo siguiente: la amistad es un tesoro que todos deben cuidar. La amistad es un legado que no debes traicionar. La amistad es como el oro que siempre hay que valorar. Es la amistad lo que vale y ésta se debe cuidar. Si tienes una amistad y la quieres conservar, visítala con frecuencia, no se te vaya a olvidar. La amistad es como las flores, se tiene que cultivar. Hay que regarla con agua de la verdad. La amistad que sea sincera, sin sombra de hipocresía, pues el amigo no quiere ver dos caras cada día. Cuando se tiene un amigo, hay que amarlo de verdad, pues ya lo dijo el maestro:
Cumplir la ley es amar. Vayamos pues por el mundo sembrando mucha amistad, amando a toda la gente, amándola de verdad. Que Dios los bendiga, hermanos, es el deseo de mi corazón. Muchas gracias.